dentro de la patología mismo, la imagen puede ser homogénea, puede ser heterogénea. Entonces, básicamente eso es para describir la imagen. Pero cuando hablamos de la patología cerebral, pueden haber imágenes a partir de traumatismo cráneoencefálico. Hemos dicho a partir de enfermedad cerebrovascular. Pueden haber patologías del cáncer, que son los tumores. Y ahora vamos a hablar imágenes de infección del sistema nervioso central. Entonces, una vez más, las imágenes hay que describirlos, dónde está localizado y cuál es la característica nada más. Entonces, para saber los orígenes de estas patologías, los orígenes de las imágenes se pueden dar de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, como concepto, las imágenes de infección en el cerebro se refieren justamente a la infección del sistema nervioso central, que se pueden originar por bacterias, virus, parásitos o también por hongos. Entonces, fíjense que también se puede dar infecciones a nivel cerebral y también los podemos ver en las imágenes de tomografía. Si bien en la mayoría de estas imágenes, por supuesto, siempre va a ser mejor las imágenes de resonancia magnética, porque las patologías siempre lo vamos a ver en las partes blandas, en este caso del cerebro, ¿no es cierto? En cambio, la característica de la tomografía es para ver densidades altas, en este caso de osificaciones, densidades altas como tejido óseo, no sé, el contraste por eso mismo resalta, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, como primera acción, en todas estas patologías siempre vamos a tomar siempre estudios tomográficos. Por práctica, por lo que el paciente puede acudir, en este caso por el costo, y en la mayoría de los centros se cuenta con tomografía. Aún así, siempre los que buscan estas patologías, primero siempre vamos a hacer tomografía. Y cuando no está clara la lesión, entonces se busca la resonancia. Igualmente ocurre en la parte de la neuroinfección, pero muchas imágenes igual vamos a poderlos ver en tomografía. En este caso, las infecciones pueden darse a nivel de las leptomeninges. ¿A qué nos referimos con leptomeninges? ¿Alguien sabe? Puntualmente. ¿Cuáles son las capas de las meninges? Dura madre, pía madre. Primero la dura madre, Aracnoides. la más externa. Después está la aracnoides y la pía madre. Entonces, la literatura dice que la leptomeninges corresponde a las dos últimas capas. Entonces, la infección puede darse a nivel de estas dos capas internas, la aracnoides y la pía madre. Pero también puede haber una inflamación a nivel de las tres capas, o también a nivel del parénquima cerebral. Y si es de todos, se puede llamar meningoencefalitis. Entonces vienen con este tipo de diagnóstico, ¿no es cierto? Si haces una tomografía con diagnóstico de meningoencefalitis, entonces tendremos que buscar que puede estar en cualquier lugar la infección. Pero si viene con esto, solamente con este diagnóstico, entonces tendrá que, más o menos para ubicarnos, dónde puede estar la lesión. Eso más o menos para ir viendo los diagnósticos. Dentro de las infecciones vamos a hablar un poquito como ejemplos la neurocisticercosis, que conocemos, también se conoce, ¿no es cierto? Hay muchos pacientes que andan con esto. Después vamos a hablar un poquito de los abscesos cerebrales y de las empiemas, que también es un tipo de infección. De estos tres y con eso terminamos, ¿sí? ¿Qué pasa con estos parásitos? Las neurocisticercosis es un tipo de parasitosis humana causada por la Taenia solum, que es la que afecta en el sistema nervioso central más frecuentemente. La localización normalmente se da en los espacios subaracnoideos, pero también puede afectar al parénquima, en los sistemas y los ventrículos, pero mayormente está a nivel de la subaracnoides. Sus síntomas, ¿cuáles pueden ser? Como en cualquier patología, ¿no es cierto? Pueden dar convulsiones al paciente, dolor de cabeza, alteraciones visuales, demencia, los que más se caracterizan. Entonces, ustedes han escuchado hablar de este tipo de enfermedad, que es la cisticercosis, en este caso en el cerebro.
En este caso, la cisticercosis mayormente puede localizarse en el cerebro, pero también en otros músculos del cuerpo y aparte en el hígado, ¿no es cierto? Pero cuando ya está localizado, entonces podemos ver en una tomografía computada. Y cuando ya hablamos específicamente de la cisticercosis en el cerebro, tiene varias fases. Una fase vesicular, vesicular coloidal, nodular granular y la calcificada nodular. En esta última fase, cuando hablamos calcificada, obviamente la imagen vamos a esperar que sea hiperdenso, ¿no es cierto? Y aquí está en el dibujito. Estas son las fases. Primero son de tamaño grande y finalmente termina en un puntito. Si va a cumplir las 4 fases. En la fase vesicular, aquí vemos una lesión que es característica de la cisticercosis y aquí vemos otras lesiones. Entonces, ¿qué podemos ver en esta imagen? Los bordes, está con su chanchulito por si acaso, pero normalmente se caracteriza que dentro de la lesión podemos ver unos puntitos hiperdensos, ¿no es cierto? Que eso caracteriza la fase vesicular de la cisticercosis. Entonces vamos a ver las imágenes de este tipo. Primera fase. Vesicular coloidal. ¿Qué se entiende por... aquí dice tiene contenido heterogéneo. ¿Por qué? No solamente es un puntito, son varios puntitos, ¿no es cierto? Entonces ya no es una imagen homogénea. ¿Y qué significaría el refuerzo anular? Los que han hecho su trabajo porque han debido leer el refuerzo anular. Refuerza normalmente una lesión cuando está alrededor como este. Este es el refuerzo anular, pero no tiene la misma característica dentro de la lesión. Entonces esto corresponde a que si está el médico, si está estudiando la cisticercosis cerebral, entonces va a buscar estas fases. Y en este caso, es la tercera fase nodular granular. Como su nombre indica, ¿no es cierto? Está granulosa toda la lesión, aquí mismo se explica bien, y esta, aquí también vemos con las mismas características, entonces ya se podrá clasificar como tercera fase. ¿Y qué más podemos ver? Alrededor obviamente vemos un leve edema. ¿Por qué hemos dicho que era un edema? Inflamación o también un acúmulo de líquido. ¿Sí? Pues es un edema. En cualquier parte del cuerpo, no solamente a nivel cerebral. Entonces, al margen de esta lesión, estamos viendo una densidad distinta al resto, ¿no es cierto? Y la última fase de esta enfermedad es la fase calcificada. Claramente estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Esta tomografía será contrastada o no? No. ¿Por qué no? No. Y del resto, ¿qué podemos decir? ¿Por qué podemos decir que es una tomografía sin contraste? Porque las redes vasculares no están... Exacto, no hay realce de los vasos que componen el parénquima, ¿no? Entonces, ambas son tomografías simples. Si nosotros pudiéramos decir que es contrastado, entonces podríamos ver unos puntitos brillantes a nivel de los vasos que están en el parénquima cerebral. En este caso no. Entonces, por supuesto, si vemos estos puntos, además, no es un examen con contraste, entonces pertenece a una calcificación. Y hemos dicho que todos los diagnósticos que estamos viendo, o sea, la tomografía no va a ser decisiva, o sea, necesariamente tiene que el paciente tener una buena entrevista, tiene que tener análisis de laboratorio, prácticamente vienen para confirmar, con cualquier estudio de imagenología, tomografía de análisis, para confirmar y ver la localización. En este caso ya he visto
van a decir cuarta fase de cisticercosis, porque aquí están los nódulos totalmente calcificados. Entonces, el otro tema es el absceso cerebral. Cuando hablamos por absceso, por supuesto hablamos de una infección, ¿no es cierto? En este caso a nivel del cerebro. El absceso cerebral es una infección focal que puede estar solo ubicada en un punto del parénquima y también puede ser, puede ocasionar o puede comenzar por una bacteria, por hongos también o por parásitos. La mitad de los abscesos normalmente se originan o se contaminan por bacterias. ¿Y cuáles son las otras características? Y también va a afectar a nivel de los meninges, a nivel de las capas de los meninges. Pero también se puede diseminar por la circulación de la sangre. Es decir, puede llegar a infectar la masa cerebral cuando el origen de la infección es en otra parte del cuerpo. También se puede originar a partir de una postcirugía o de un trauma penetrante, como, no sé, en un accidente a veces te entra, no sé, un vidrio o algo metálico, y si no hay buenas defensas también puede producir un absceso cerebral, por infecciones en los neonatos y también por tratamiento. Entonces, los orígenes pueden ser varios para que pueda haber una infección cerebral. También se distinguen en una infección 4 estados. Una infección temprana que va a corresponder hasta los 3 días, una infección tardía hasta los 9 días, ya las imágenes se encapsulan a los 10 a 13 días y también una capsulación tardía a partir de las 2 semanas. Entonces se puede clasificar los abscesos cerebrales. ¿Cuáles son las características? De la cerebritis temprana, que es hasta los 3 días, la lesión no va a ser bien definida en una tomografía sin contraste. Y la localización normalmente puede ser subcortical. En cambio, en una contrastada puede haber un cierto realce del contraste cuando está en esta etapa. Cuando la infección está hasta los 3 días, una tomografía con contraste va a presentar cierto realce. En una infección tardía, que es hasta los 9 días, una tomografía con contraste va a aumentar el realce, pero va a seguir siendo un tanto irregular. En cambio, en el sin contraste no va a ser tan definitivo. Su característica va a tener una densidad central baja y además puede presentar un edema. ¿Sí? Pero cuando se hace con contraste ya podemos definir de una mejor manera. Luego las otras etapas, de 9 a 13 días, la masa va a ser hipodensa y va a tener distinta característica la tomografía con contraste. Va a ser hipodenso en el área central y con realce definido en el área, ¿cierto? Y la última etapa, que es tardía para un absceso cerebral, prácticamente no vamos a ver edema como en este caso, y en la tomografía con contraste vamos a ver totalmente encapsulado. Entonces esas son las características de un absceso cerebral. Una imagen sin contraste, esta imagen es con contraste, como hemos dicho, ciertas partes del parénquima sí presentan, ¿cierto? En este caso estamos viendo un borde totalmente irregular, hipodenso, heterogéneo, y en este caso ya vemos la captación del contraste. Como hemos dicho en la teoría, no tiene un realce definido, y estamos viendo así, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la característica.
Es un poco, hablamos que cada patología o cuando se buscan las imágenes tomográficas, esto buscan, porque el médico ya sabe cuántas etapas tiene una enfermedad, una patología, cuáles son las características tomográficas de esta lesión, justamente para poder clasificar. Entonces ven las imágenes y de acuerdo a eso clasifican de acuerdo a cada patología. La descripción, bueno, eso va a ser de acuerdo a cómo vemos. La tardía, que pertenece a 4 a 9 días. Una imagen sin contraste, una imagen con contraste. ¿Qué hemos dicho que se llama esta parte? Os del cerebro. ¿Qué más se puede llamar? La cisura central. ¿Qué más se puede llamar? Hay sinónimos también, ¿cierto? Cisura interrenal, cisura interhemisférica también. Entonces, normalmente vamos a ver algunos puntitos. Obviamente estos puntitos en algunas imágenes, en un estudio contrastado, nosotros podemos ver más puntos hiperdensos que nos va a mostrar el contraste o en poca cantidad como esto. Esto vemos cuando el estudio se hace con una fase arterial o una arteriovenosa o una tardía. Por ejemplo, esto corresponde por las características a una fase arteriovenosa. Entonces, más o menos, el contraste seguramente se ha notado entre los 40 y 45 segundos. Entonces, prácticamente la circulación del cerebro, o sea, el contraste ya está pasando a los miembros inferiores. Y cuando es una fase arterial, por supuesto, entonces vamos a ver mayor cantidad de imágenes brillantes porque está circulando el contraste. Eso normalmente ocurre entre 18 y 25 segundos. Y si va a ser una imagen con contraste, pero va a ser una fase tardía, por ejemplo, después de 1 minuto, entonces prácticamente no vamos a poder ver estos puntitos que estamos viendo en las arterias cerebrales. Entonces eso es un poco también para ver. Nos podemos decir, esta es una imagen con contraste, pero seguramente es una fase arteriovenosa. Entonces, para la mayoría de los estudios en infecciones no se hace una fase arterial ocular. Se hace una fase arteriovenosa y nada más. En otras patologías, ya sea en el tórax, en abdomen, sí vamos a ver distintas fases y vamos a ver cómo se comporta la llegada del contraste en las distintas patologías. Aquí entonces estamos viendo, aquí ya podemos describir, ¿no es cierto?, la zona de la lesión. Igualmente, y hay que acostumbrarse a ver también, si nos fijamos bien alrededor de esta zona hipodensa, por supuesto hay una pequeña zona que está circundando un edema, ¿cierto? Y aquí, en contrastado, normalmente hemos dicho, en las infecciones va a presentar en estudios contrastados un realce. En este caso, como la literatura dice, es un realce irregular. En cambio, en tumores, ¿cómo hemos visto? El realce de un tumor, ¿cómo es? No es anular, ¿no es cierto? Porque normalmente los tumores crecen porque hay bastante circulación en el tumor. Y como hay circulación, entonces toda la lesión de un tumor sí va a realzar. Entonces no va a realzar en forma de anillo, sino toda la lesión va a estar lleno de contraste. Es un poco para diferenciar, ¿cierto? En cambio, las infecciones van a ser así, porque finalmente estas infecciones también pueden ser encapsuladas, ¿no es cierto? Por eso las infecciones encapsuladas se pueden operar. Se pueden operar porque va a estar determinado el lugar. En cambio, los tumores también hemos visto la mayoría, los tumores malignos presentaban bordes irregulares. Entonces, cuando tienen bordes irregulares, el cirujano mira y va a decir, no puede operar, ¿no es cierto? Entonces, esas son algunas características que indica también la tomografía. Esto, por ejemplo, ya está encapsulado, ¿no es cierto? Son tomografías con contraste o sin contraste.
sabemos cómo es contrastable, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos describir? Pese aquí dice, pero ¿cómo pueden describir en sus palabras estas lesiones? Entonces, cuando vemos este tipo de imagen, por supuesto vamos a poder decir que esta lesión tiene bordes que están bien definidos, ¿cierto? Y dentro de la lesión está encapsulado y además dentro de la lesión está, es homogéneo, ¿cierto? ¿Qué más? Está rectito la línea interhemisférica. Ese es un efecto de masa y está desplazando la línea media, ¿cierto? ¿Qué más? En este corte sagital, ¿esto a qué corresponde? ¿A qué tipo de imagen corresponde? Porque esto no prácticamente está como marcado, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que esto es la lesión, porque este realce nos indica que esto es la lesión, ¿no es cierto? Pero encima de esta lesión vemos este tipo de imagen. ¿A qué puede corresponder? Puede corresponder a un edema, ¿no es cierto? Ya sea inflamación o algo de acumulación de líquido. ¿Y cómo sería esta densidad? ¿Es hiperdenso? Isodenso sería, ¿no es cierto? Porque está bien parecido al parénquima cerebral. ¿Y dónde está localizado también? Lóbulo frontal. Cuando vemos solamente esta imagen sagital, no podemos decir si es frontal, izquierdo o derecho. Entonces, pero con esta imagen sí podemos indicar, ¿no es cierto? Y cuando ustedes han revisado la literatura, normalmente, o sea, muy pocas veces vamos a ver imágenes sagitales y coronales. Normalmente se describen en imágenes axiales. Pero cuando hay dudas, normalmente, o sea, por lo menos no presentan en los informes PIR, pero sí se revisa al momento de analizar las imágenes, porque ahí tienes a mano la computadora para ver los distintos conceptos, coronales, 3D, todo eso. Pero en un momento del informe prácticamente presentan solamente imágenes axiales. ¿Qué más de los accesos? Lo mismo, ¿cierto? Una imagen, una tomografía simple, una tomografía contrastada y la característica de las lesiones. Si solamente tuviéramos una imagen de tomografía simple, sin contraste, poco vamos a poder definir de esta lesión. ¿No es cierto? ¿Qué puedes decir de esta lesión? Vamos a poder decir que es una lesión hipodensa, claro, tiene bordes que no están definidos, entonces no nos vamos a acercar mucho a la lesión, pero en el estudio contrastado ya podemos caracterizar de mejor manera, ¿no es cierto? Efectivamente la lesión está localizada ahí y tiene también un borde totalmente reforzado y engrosado, pese a que no es totalmente, es un tanto irregular el borde. Entonces todo eso podemos mencionar de esta imagen. ¿Algún otro ejemplo? ¿Dónde se encuentran los tálamos? En el cerebro, así a ver en forma de O. Inclusive deberíamos saber un poquito cuál es la función del tálamo. ¿Alguien? ¿Cuál es la función del tálamo? ¿Y dónde está ubicado en forma teórica? Porque eso es importante, ¿no es cierto? Cuando vemos una imagen, pese a que está con chanchulito, ¿no ve?
dice absceso de tálamo. Y si dice izquierdo, y no estamos recordando bien la anatomía, pero y si dice izquierdo, entonces tendrá que haber un derecho. Entonces, ¿dónde está ubicado el tálamo? Anatómicamente. Tercer ventrículo. Y aquí no tenemos imagen sagital ni coronal para describir dónde está. Tenemos una imagen axial nada más. Entonces, si no estamos recordando la anatomía bien, no lo vamos a poder describir bien. No tenemos el chanchullo, entonces, vas a describir bien la lesión. Tiene borde un tanto regular, un poquito de captación de contraste, dentro de la lesión está un tanto heterogéneo. Entonces la pregunta final, ¿estás viendo esta imagen? ¿Dónde está ubicada? Entonces no vamos a poder describir si no sabemos dónde está el tálamo. ¿No es cierto? Y un poco también hay que saber lo básico, por lo menos la función. Han debido escuchar que algo regula el sueño, por decirlo. Pero para regular el sueño también se tiene que producir una hormona, ¿no es cierto? Entonces el tálamo, ¿qué hormona producirá? Entonces el tálamo está encima del tercer ventrículo, ¿no? ¿Cuántos ventrículos tenemos en el cerebro? ¿Cuáles son? Tercer y cuarto ventrículo. El tercer ventrículo, ¿dónde está ubicado teóricamente? Parte posterior. La parte media debajo del ventrículo lateral. Debajo del ventrículo lateral, ¿correcto? Ahí está el tercer. Y todavía un poco más abajo, si tuviéramos una imagen sagital, más abajo todavía está el cuarto ventrículo. ¿No es cierto? El cuarto ventrículo está ubicado más o menos acá y el tercer ventrículo acá. Pero este es un corte mediano, ¿no es cierto? No es ni superior ni inferior. Entonces, para ver estas imágenes, sí o sí tenemos que ir repasando la anatomía básica. Si no, no vamos a poder. Absceso frontal derecho. Imágenes sin contraste, imágenes con contraste. Por lo menos estamos viendo en la cisura central, ¿no? Y a veces también podemos ver un tanto una línea hiperdensa en las tomografías simples como esto. ¿Por qué? ¿Por qué puede aparecer una imagen un tanto hiperdensa? En algunos cortes axiales de una tomografía simple. Esto no es contrastado, esto es contraste, pero de alguna manera estamos viendo, ¿cierto? Un poquito brillo. ¿Por qué puede ser? ¿Qué tenemos aquí en la cisura central? ¿Qué circula por ahí? A ver, más fuerte, ¿alguien? ¿Qué circula? Tenemos una gran vena, ¿no es cierto? Tenemos una gran vena que pasa en un corte sagital se ve bien grueso, ¿no es cierto? Entonces, sí, en algunos cortes vamos a ver eso, pero no hay que confundirse que por eso van a ser imágenes contrastadas. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podemos describir estas imágenes? Una vez más estamos viendo, ¿no es cierto? Si inyectamos el contraste y la imagen permanece como esta, simple, entonces quiere decir que no hay irrigación sanguínea, ¿no es cierto? En este caso prácticamente está encapsulado, si el contraste llega a realzar el borde de la lesión. ¿Por qué podemos decir que es frontal derecho? ¿Esto será frontal derecho? No. Si vemos una imagen sagital y nos imaginamos hasta dónde es la región frontal.
fisura de Silvio? ¿Qué fisura divide la región frontal con el temporal? Entonces, si sabemos eso, prácticamente está bien, ¿no es cierto? Solamente que es un corte cerca a la base del cráneo, está un poco casi medial, es inferior, entonces no está totalmente temporal o medial, ¿no es cierto? Y si es un corte más superior, sí estamos viendo que es la región frontal, ¿no es cierto? Entonces es una lesión grande que está abarcando inclusive parte del parietal, ¿no es cierto? Pero sí se puede escribir como región frontal. Entonces, eso con relación con algunos ejemplos de infección cerebral, ¿no es cierto? De los abscesos, puntualmente. Meningitis. ¿Qué será la meningitis? Las meningitis, ya sabemos que son las tres gamas, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser causado esto? Por bacterias, hongos o virus y fármacos también. El consumo de fármacos prácticamente por una intoxicación de medicamentos. Los síntomas, como en la mayoría de las patologías cerebrales, por supuesto, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, en este caso puede dar inclusive una rigidez en la parte posterior del cerebro, en la nuca, ¿no es cierto? En la meningitis normalmente hacen una punción lumbar también. ¿Por qué será? ¿Para qué puede servir una punción lumbar? Como lo demuestra en el microencefalografía. Entonces van a saber qué origen tiene la meningitis, la infección, qué origen tiene. Eso es muy importante para que el médico, de acuerdo a los resultados del laboratorio, va a saber si es de origen de bacterias, virus, hongos o por otra cosa. Y para poder dar un buen tratamiento sirve una. Entonces, la tomografía, ¿para qué va a servir? Una vez más, solamente para localizar. Porque solamente con la tomografía no vamos a poder decir el origen de esta infección. Puede haber aguda, subaguda y crónica. La aguda, por supuesto, ¿no es cierto? Rápido. La subaguda puede durar días hasta 2-3 semanas. La crónica a partir de las 4 semanas, por supuesto, va a ser crónica la meningitis. También hay una clasificación por edades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede afectar a los neonatos, a los adultos, a los lactantes, a los niños, a los... Siempre va a haber características para cada patología. Nuevamente, ¿no? Imágenes sin contraste, imágenes con contraste. Realce leptomeningio tras la administración del contraste. ¿Dónde estamos viendo ese realce? ¿Se nota? ¿Qué capas hemos dicho que era la leptomeninge? Las dos últimas capas internas, ¿cierto? Entonces corresponden a este nivel, ¿cierto? Hay un poquito de brillo, ¿no? Interferencia. Lo que no vemos en una imagen sin contraste, está en dos distintos cortes, pero no vemos, ¿no es cierto? Y probablemente no podríamos localizar ninguna enfermedad si veríamos sin contraste. Vamos a decir que es una normal, porque hemos dicho que esta apertura de este espacio escaramuideo puede ser más grande dependiendo de la edad del paciente. En los adultos normalmente vamos a ver más espacio acá. Pero cuando ya vemos esto y viene con su clínica, entonces ya se puede describir de una mejor manera. Meningitis por tuberculosis. Prácticamente es una mancha climática, ¿no? Todo tiene, ¿no? Dilatación de los ventrículos, toda la parte del cerebro está totalmente afectada. Aquí
Edema subdural. Edema también se refiere a una infección, pero localizado en esta región, en la subdural. La subdural, ¿a qué parte corresponderá? Hemos dicho que tenemos la dura madre, ¿qué más? Aracnoides y la pía madre. Y la subdural, entonces, ¿dónde estará? No. Subdural. También entonces tendrá que epidural, puede haber lesiones epidurales, entonces eso tendrá que estar antes de la dura madre, ¿no es cierto? Entonces son términos que hay que acostumbrarse un poquito a comprenderlos para después buscar la lesión. Y en este caso vemos en varios lugares que hay captación de contraste. Y esta parte, ¿a qué lugar corresponderá? Frontoparietal, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la característica de esta lesión? Bordes irregulares. ¿Qué más? Hipodenso. Y si buscamos edema no vamos a encontrar, ¿no? Meningitis con probable causa de una infección del oído, ¿no? Igualmente, cuando hay infecciones en otros lados, también puede ir a afectar a las capas del cerebro, porque estamos hablando de la meningitis. Aquí hay una diferencia. Esto es una tomografía simple sin contraste. ¿Y qué estamos viendo? Las celdillas mastoideas. ¿Qué diferencia hay del lado derecho con el izquierdo? Las celdillas normalmente, ¿cómo deberíamos ver? Totalmente hipodensos, ¿no es cierto? Porque se supone que las celdillas están llenas de aire. Pero en este caso están opacas, ¿no es cierto? Entonces, se piensa que hay una infección y a partir de eso sí ha ido a causar daño en el cerebro. Y estamos viendo, ¿no es cierto? Está totalmente ensanchado, ¿no es cierto? Por toda la parte alrededor del cerebro que corresponde ¿a qué? ¿A qué corresponde? ¿Qué lugar? Todo alrededor del cerebro. Todo lo que irriga, todas las cisuras pequeñas que vemos, las subaracnoides, ¿no es cierto? Todas estas hendiduras que son las cisuras. ¿Y qué serán las circunvoluciones? Si las cisuras son hendiduras, ¿qué serán las circunvoluciones? Son las combinaciones de los. Exacto. La parte alta, ¿no? Lo que es prominente. Y estos son las hendiduras. La parte subaracnoidea, que va a llegar a la parte misma del cerebro. ¿Sí? Bien, entonces en este caso no está, a partir de la infección de una otitis, sí puede llegar a contagiar al cerebro. Para finalizar, hay también infecciones que se denominan edema. Puede ser epidural y subdural. Entonces, básicamente estamos hablando de la ubicación de la lesión. ¿Sí? Un absceso epidural intracraneal es una bolsa de pus que se desarrolla entre el cráneo y la capa superior de los tejidos, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Antes de la dura madre. En cambio, la subdural, pus entre la capa media, ¿no es cierto?, de los tejidos aracnoides que cubren el cerebro.
epidural antes de la dura madre y la subdural después. Lo mismo, ¿no? En este caso, por la ubicación, ¿cuáles serán las causas? En un buen porcentaje da por una infección nasal, sinusitis, es bien común, ¿no es cierto? En invierno todo el tiempo estamos con sinusitis. Infección de oído, también por traumatismos craneoencefálicos. Cuando llega algún material, vidrio, metal, puede producir una infección, ¿no es cierto? En este caso con mayor facilidad, ¿no es cierto? Porque prácticamente la epidural va a estar en la piel o debajo de la piel. Y también puede contaminarse por la circulación de la sangre, por alguna infección en otra parte de piel. Aquí tenemos dos cortes sagittales y dos cortes axiales. Ahí claramente vemos la lesión, ¿no es cierto? En la primera clase creo que hemos visto a qué parte corresponde la parte subgaleal. ¿De dónde? O sea, ¿qué es lo que delimita la parte subgaleal, dijimos? ¿Está alguien del grupo 1? Se supone que han debido revisar esa parte. ¿Vale? Está en la piel misma, ¿no es cierto? Antes del periósteo, ¿no es cierto? Que es la capa externa del hueso, la piel. Y estamos viendo aquí, por supuesto, fuera del tejido óseo, prácticamente como chichón, hemos dicho, ¿no es cierto? La parte de la piel. ¿Qué más? Y aquí, ¿qué podemos ver? La misma imagen que está una infección prácticamente en la piel, pero también vemos después del tejido óseo, ¿no es cierto? Epidural, antes de la dura madre, de la capa de la dura madre, ¿no es cierto? Que tiene que corresponder a esta lesión, por supuesto. ¿Eh? ¿Qué más? Si no tuviéramos una flechita, probablemente no veríamos esto, ¿no? Todo esto es porque debería estar hasta aquí abajo todo lo que es la parte negra, hipodensa. Si no hubiéramos tenido esta flecha, tal vez no lo habríamos descrito. Pero si nos fijamos, sí, ¿no es cierto? Tenuemente está hasta acá lo que corresponde al seno frontal, pero la mitad del seno frontal, por supuesto, presenta el océano político de infección a nivel del seno frontal. Más de emblema epidural. ¿Cuál será el epidural? ¿Este o este? ¿Este? No. ¿Y esto? Es galeano, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirve estos términos. Cuando revisen la literatura tienen que, o sea, no solamente va a ser describir esta lesión, tiene borde irregular, dentro de la lesión presenta una zona homogénea, pero ya está, hay que repasar la anatomía para decir dónde está ubicada la lesión. Y en este caso, también estamos viendo los senos frontales, derecho e izquierdo. Está totalmente distinto, ¿no es cierto? La característica del izquierdo con el derecho. Tomografía de cráneo contrastado. Estamos viendo los puntitos blancos. Aquí, ¿qué podemos ver? Esta parte no es normal, ¿no? Pero si no nos fijamos bien, tampoco podemos describir. Y también la línea media está un tanto desfasada.
desplazado. ¿Qué más? Puede haber lesiones de este tipo. Contrastado también, ¿no es cierto? Porque vemos puntitos en el parénquima. Pero puede haber lesiones de este tipo. Una vez inyectado el contraste, refuerza el borde de la lesión. Aquí dice colección subdural confundida con hematoma subdural. Porque prácticamente en hematoma también habían imágenes de este tipo, ¿no es cierto? Y en este caso es grande la lesión, ¿no es cierto? Por esta parte y además esta región también. Edema subdural. También en hemorragia es lo mismo, ¿cierto? Pero el contenido puede ser distinto por el contenido de la sangre de la infección. Pero las mismas características. Tiene un reforzamiento de las meninges. Por eso es subdural. Eso entonces, un poco para completar lo que son las patologías en cerebro. Por eso al inicio les decía que hay que tener mucho cuidado para observar las patologías. Entonces es importante saber, recordar la teoría. ¿Cómo pueden ser las lesiones por el traumatismo craneoencefálico? ¿Cuáles son las enfermedades vasculares cerebrales? ¿De dónde vienen los tumores? ¿Cómo pueden